En toda cría intensiva, nosotros tenemos que fijar nuestros objetivos dentro de la producción. En la Argentina, nosotros criamos caballos con finalidad deportiva. Entonces, vamos a tratar de conseguir un potrillo por yegua por año, y ese potrillo tiene que estar en condiciones óptimas de salud para que podamos garantizarnos el buen desempeño deportivo en el momento en el que ese caballo haya llegado a su desarrollo. Bien, ¿cómo logro este objetivo? O sea, poder conseguir un potrillo por yegua por año, hablando de animales de alto rendimiento deportivo y especialmente hablando de animales pura sangre de carrera. Lo primero que tengo que asegurarme es un porcentaje de preñez alto. Para que cada yegua tenga un potrillo, primero debe estar preñada. Entonces, óptimos porcentajes de preñez va a ser mi primer objetivo a lograr. Para que ese potrillo, cuando haya logrado su desarrollo, pueda ser un potrillo competitivo para su camada, necesito que sea una cabeza de parición, que sean yeguas preñadas lo antes posible en mi temporada reproductiva, para que ese potrillo nazca lo antes posible, lo más cercano posible al 1 de julio, que es el momento en el que todos esos potrillos cumplen años. Imagínense que un potrillo que nace en julio comparado con un potrillo que nace en diciembre y que debutan en el mismo momento, tienen casi 6 meses de diferencia de edad, lo cual a los 2 años es muy notorio por la madurez de los huesos, por la madurez de sus músculos y de su entrenamiento en sí. Optimizar el porcentaje de yeguas paridas. Bien, para poder tener un potrillo al año de cada yegua no solo debe estar preñada, sino que tiene que llegar en buenas condiciones al momento del parto. Luego, y una vez que nace ese potrillo, sería conveniente que ese potrillo en las primeras horas y en los primeros días de vida tenga una buena sobrevida. Esto es decir, si yo tengo potrillos que nacen débiles o que nacen de madres débiles, no voy a conseguir que en esas primeras horas y días de vida ese potrillo tenga un buen estado de salud. Y como son tan vulnerables en esos momentos, necesito asegurar esa etapa de la vida. Y por último, una vez que el potrillo ya ha crecido y está desarrollándose, yo necesito optimizar o garantizar que esos potrillos están creciendo expresando su máximo potencial, ¿sí? A ver, si un potrillo con determinada genética se cría con menos condiciones, sean alimenticias, sean de deportes, comparado con uno exactamente igual, pero bien criado, lógicamente que al momento del debut y del deporte yo voy a notar la diferencia. Entonces, necesito optimizar en ese momento todo lo que ese potrillo va a ir recibiendo para poder expresar su máximo potencial. Bien, para lograr estos objetivos nos vamos a valer de algunas herramientas. Entre ellas, asegurar la selección de una genética adecuada es lo que ustedes ven en la clase de selección genética, y ustedes ya manejan esta información. Ustedes saben que si lo que estamos buscando son potrillos de alta performance, la genética que elegimos en el ARAS tiene que ser acorde a ese potrillo que nosotros buscamos obtener. La evaluación reproductiva
es lo que hacemos en todo aras de cría intensiva para asegurar una preñez por año de cada yegua, asegurar que sobreviva la gestación durante todo el periodo gestacional y asegurar que la yegua llegue al parto y que tenga una buena lactancia. Una adecuada nutrición, también ustedes lo vieron en la clase de nutrición. En este caso de cría intensiva, la única diferencia que vamos a proponer es que acá lo que vamos a asegurarnos es lograr prever la nutrición de todos los lotes. Con nuestros recursos forrajeros lo que vamos a hacer es prever no solo que un potrillo en crecimiento esté bien nutrido, sino que las yeguas que están preñadas puedan mantener su gestación bien nutridas para llegar a parir y atravesar el periodo de lactancia de buena manera. Tenemos que asegurar que el lote de yeguas vacías esté bien nutrido para poder preñarlo precozmente en la temporada de servicios, y lógicamente también los potrillos en crecimiento tienen que estar bien nutridos para lograr un desarrollo óptimo de su esqueleto. También nos vamos a valer de buenas medidas de manejo. En este caso, estas medidas de manejo van a ser acordes a cada establecimiento y a cada actividad. No es lo mismo lo que yo voy a hacer en un establecimiento de cría intensiva donde tengo buenos corrales de encierre, que lo que voy a hacer, por ejemplo, en un establecimiento de cría intensiva en donde estoy criando embriones o caballos futuros jugadores de polo. Son muy diversas las maneras de manejar los lotes, y todas aquellas medidas de manejo que nosotros vamos a tratar de utilizar son las que tienen que optimizar el bienestar de todos nuestros animales. Con estas buenas prácticas y optimizando el bienestar animal, lo que vamos a hacer es disminuir el estrés con cada maniobra y a su vez disminuir el riesgo de lesiones de los animales, que obviamente nos van a producir una baja en la producción que nosotros estamos logrando obtener. Si yo tengo un potrillo ya logrado, pero por un accidente no logra correr las carreras, mi actividad productiva no está siendo eficiente. Por último, y de lo que sí vamos a hablar en esta clase y la vamos a desarrollar, es la sanidad. La sanidad en la cría intensiva, en este caso no hablamos de sanidad de cría extensiva, que es una sanidad acorde a cada categoría, y es lo que vamos a hacer para evitar todas aquellas enfermedades, pensando en que los caballos conviven con virus, bacterias, parásitos, que pudieran ir en desmedro de ese potrillo al año en buenas condiciones que nosotros queremos obtener. Dentro de la nutrición, en la cría intensiva, solo quería mencionarles que nosotros podemos valernos de estos 4 elementos para prever todo nuestro año nutricional y poder asegurarnos una buena calidad de nutrientes durante todo el año forrajero. Para eso nosotros podemos usar los forrajes, que ustedes ya saben que son forrajes en pie o forrajes diferidos y henos. Dentro del forraje en pie están las pasturas consociadas y los verdeos de verano y de invierno. Las pasturas consociadas lo que tienen de bueno, no solo nosotros podemos utilizar diferentes especies forrajeras y con eso asegurarnos un buen nivel de nutrientes, una buena calidad de nutrientes, sino que también podemos con diferentes especies forrajeras prever nuestro año nutricional en todos los lotes. Es decir, yo puedo usar especies que tengan su explosión de crecimiento en la primavera o en el verano, y puedo usar especies que tengan su explosión de crecimiento hacia el otoño o hacia el invierno. Y con esto, si bien yo voy a estar haciendo una inversión grande porque las pasturas son costosas, yo voy a poder prever todo mi año nutricional. En los baches, en los momentos en donde falte forraje, yo puedo valerme de los verdeos, sembrándolos para poder tener esa explosión de crecimiento y el consumo en los momentos de menor capacidad productiva de la pastura, ¿sí? Dentro de los forrajes diferidos o henos, sabemos que son los fardos, los rollos, sean de alfalfas, sean de pasturas. Hay un montón de herramientas que nosotros podemos utilizar en los aras
que pueden ser de muy buena calidad si nos abocamos a conseguirlos de buena calidad. Los concentrados no solo son los granos, avena, maíz, cebada, también son los balanceados, que se usan mucho, sobre todo en las etapas de crecimiento y en las etapas en las que las yeguas se están gestando o lactando. El agua, que es importantísima, tiene que ser de calidad y tiene que estar accesible, porque, a ver, hay detalles mínimos, pero en invierno, por ejemplo, cualquier bebedero se congela y si uno no está atento a eso, los animales no consumen agua durante días enteros porque no llega a derretirse la capa de hielo. Entonces, no solo de calidad, también accesible. Y los suplementos minerales, como los núcleos, los panes de sal, que lo ideal en la cría intensiva es hacer un análisis del suelo, del forraje, de la tierra, y se hacen análisis sobre los animales en donde yo puedo medir la concentración de electrolitos tanto en sangre como en orina, hacer el clearance y saber qué deficiencias tengo yo en ese lugar en donde voy a estar criando, ¿no es cierto? En esas tierras en donde yo tengo planteado mi cría intensiva, y puedo fabricar suplementos minerales exclusivos para cada lugar. Es lo ideal y es lo que se hace en aras en donde realmente se buscan animales de entrenamiento que tengan un alto performance. Bueno, y ahora sí, abocados bien a la clase de hoy, vamos a hablar de la sanidad en la cría intensiva, que se refiere al control de todas aquellas enfermedades que disminuyan los índices productivos en nuestra actividad. Van a ser el control de enfermedades parasitarias, bacterianas y virales que van a ir en desmedro de las actividades productivas que nosotros vayamos a ir llevando en nuestro aras. Son todas aquellas enfermedades que impidan el servicio del padrillo, que afecten la fertilidad, o sea que la yegua vaya a quedar preñada, y la gestación, o sea todo el periodo en que la yegua está gestando, que afecten la sobrevida neonatal, que den potrillos débiles o que puedan no sobrevivir luego del parto, y que afecten el correcto desarrollo del producto una vez que hayan pasado la etapa neonatal. Bien, dentro del control de los parásitos, cuando estamos hablando de la cría intensiva, nosotros partimos de una premisa base, que es que todos los animales van a tener alguna carga parasitaria. Es imposible llevar a cero el nivel de parásitos cuando estamos criando a campo animales en un buen estado de salud. Esto quiere decir que nosotros vamos a hacer evaluaciones periódicas, HPGs, coproparasitológicos, vamos a hacer evaluaciones de pasturas y vamos a hacer evaluaciones sobre todo del estado clínico de nuestros animales. Una vez que nosotros sepamos cuál es la carga, vamos a poder decidir cuáles van a ser las estrategias a seguir. Para esto nosotros nos vamos a valer de las desparasitaciones estratégicas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener en cuenta la estación del año que estamos transitando, el clima, las lluvias, sobre todo la disponibilidad de pasturas y praderas y de alimentos, de dónde se van a estar alimentando nuestros animales, las categorías de animales a los que nosotros tenemos que desparasitar y sobre todo la disponibilidad de productos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que poder ir rotando de producto antiparasitario en función de la temporada o en función del parásito que nosotros creemos estar matando con ese antiparasitario. Para esto, por ejemplo, yo puedo, antes de hacer una rotación de potrero, desparasitar a todos esos animales que están en un potrero habitando. Al potrero ese yo lo denomino potrero sucio de parásitos, porque los animales ya habitaron en ese lugar, ya defecaron en ese lugar y ya sembraron de huevos y de larvas esa pastura. Entonces esa pastura sucia, que es la que habitan, es en donde yo voy a realizar la desparasitación de todo el lote. Voy a esperar 3 o 4 días y recién ahí voy a hacer la rotación a otro potrero.
ese potrero nuevo, al que yo denomino potrero limpio, porque estuvo en descanso, porque no hubieron animales viviendo en los últimos periodos de tiempo. Con eso logro que estos animales que ingresan no siembren rápidamente la nueva pastura de parásitos. También tengo que tener en cuenta la carga animal que yo voy a disponer en cada potrero. Si yo pongo una carga animal excesiva, esos animales empiezan a competir por el alimento y rápidamente van a llegar a comer hacia el tallo de cada planta, cerca de la tierra, a menos de un puño de distancia de la tierra, con lo cual estoy infiriendo que levantan más larva con la pastura y por ende se están cargando de parásitos ellos. Entonces la carga animal que yo dispongo en cada potrero tiene que ser la adecuada para que no compitan rápidamente por ese alimento. La altura del pastoreo es lo que veníamos hablando. Ustedes tienen que estar atentos a que no estén consumiendo pasturas más allá de un puño de distancia. Y la cuarentena y la desparasitación de animales ingresantes es importantísima. Cada vez que entra un animal de otro establecimiento, trae su carga parasitaria y nosotros no siempre sabemos cuáles han sido los manejos sanitarios de esos animales. Entonces, disponemos de algún corral que no sea muy chico ni muy grande, donde a veces pueden convivir 1, 2, 3 animales, inclusive con sus potrillos al pie, las yeguas madres, y ahí hacemos la desparasitación. Si el animal estuvo poco tiempo en algún otro lugar, puedo hacer una desparasitación y en 3 o 4 días lo puedo soltar al campo con el resto de los lotes. Si es un animal nuevo que viene de algún lugar incierto, es preferible dejarlo en ese corral de cuarentena durante 21 días después de la desparasitación para tratar de cerrar el ciclo de los parásitos más importantes y que comúnmente infectan a los caballos, y vuelvo a repetir la desparasitación. Entonces ahí estoy disminuyendo aún más la carga parasitaria y recién, dejando pasar 4 días luego de esa desparasitación, los puedo soltar al lote con el resto de los animales. La limpieza de las bebidas es algo muy importante y que no siempre se le da la importancia que merece, porque en general las bebidas suelen quedar en el campo, distantes del casco donde está el resto del personal y los elementos de limpieza, entonces no siempre se limpian como se debiera, pero es muy importante porque ahí viven las larvas parasitarias y los mismos animales se van cargando de parásitos a la hora de consumir agua. Un tema importante dentro de la cría intensiva es prestar atención a algunos lotes. En este caso, el lote de yeguas madres gestantes es importante tenerlos desparasitados. No siempre se hace en los aras cuando recién empiezan o en los aras pequeños, pero es un lote a tener en cuenta y a desparasitar. Muchas veces no se hace porque se cree que las drogas podrían llegar a ser tóxicas o podrían ir en desmedro de la gestación. Y teniendo los conocimientos necesarios, no es así. Hay drogas que son aptas para dar en yeguas gestantes y puede mantenerse una yegua en un nivel de parásitos adecuados que favorezca la buena absorción de nutrientes que son imprescindibles para sostener esa gestación y para la formación del producto. Las proteínas, los microminerales, los oligoelementos, las vitaminas. Hay un montón de nutrientes que son indispensables para la formación de ese producto, de ese feto, que si la yegua está muy cargada de parásitos por la misma inflamación que se produce en el intestino, dejan de absorberse correctamente y entonces esto iría en desmedro de la gestación y de la sobrevida neonatal. Por eso, según la carga parasitaria, es importante tenerlas desparasitadas cada 2 o 3 meses. Según la carga me refiero a que si la carga parasitaria es muy alta, voy a tener que hacerlo más frecuentemente hasta lograr un nivel óptimo. Esto siempre depende del estado de salud de ese animal. Un animal en un estado clínico no óptimo
también hay que tener cuidado a la hora de desparasitarlo, ¿sí? Si bien algunos productos antiparasitarios suelen decir en los prospectos que no son aptos para yeguas gestantes, muchas veces esto tiene que ver con una situación de cuidado del laboratorio, de protegerse ante una eventualidad y que pudiera llegar a recibir la crítica o la queja legal de que el producto tal vez causa un aborto. Entonces, sabiendo cuáles son los productos, podemos valernos en determinadas etapas de la gestación. Las ivermectinas en general todas dicen que están contraindicadas para yeguas gestantes. Pero también todas las ivermectinas en el prospecto dicen que están formuladas para darse vía inyectable, vía intramuscular o subcutánea. En equinos esa vía no se usa. Nosotros en equinos usamos la vía oral, las ivermectinas, y así se vuelven antiparasitarios muy seguros, con una dosis tóxica bastante elevada, creo que son 5 veces la dosis. Con lo cual podemos utilizarlos. Hay momentos en donde yo tengo que tener un poco más de atención. Si yo tengo una yegua recién preñada, esto es decir, todavía no formó sus copas endometriales y su gestación únicamente depende del cuerpo lúteo existente en el ovario, yo tengo que evitar cualquier tipo de evento que produjera inflamación. Tanto una desparasitación masiva como cualquier otro evento, sea un golpe, sea una infección, cualquier evento que pudiera generar mediadores químicos como las prostaglandinas podrían ir en desmedro de mi gestación y producir una reabsorción. Entonces, no es que no puedo desparasitar, es que si yo tengo un animal con una alta carga parasitaria en su primer momento de gestación, no debería desparasitar y producir una muerte masiva de parásitos en la luz intestinal que pudieran generar una inflamación o producir algún mediador químico que llevara a la luteólisis. Entonces, si el animal realmente tiene su estado de salud tan crítico como para que justifique una desparasitación en ese momento, lo que voy a hacer es alguna desparasitación, por ejemplo, con benzimidazoles, con una dosis menor, varios días seguidos, y voy a ir de a poco eliminando los parásitos, ¿sí? Todas estas drogas que están acá mencionadas, la amoxicilina, la ivermectina, los benzimidazoles, el praziquantel y el pamoato de pirantel, son seguros durante la gestación. Lo que hay que tener en cuenta son las formulaciones, porque a veces uno compra una jeringa que ya viene formulada, en donde un pamoato de pirantel, que es seguro, viene formulado con un órgano fosforado. Y entonces ahí es donde se vuelve poco segura la desparasitación. Ahora, siempre y cuando yo mantenga las dosis adecuadas en un momento adecuado de salud del animal, puedo desparasitar cualquier yegua gestante cada 2 o 3 meses. Bien, ¿qué es lo que no puedo usar? Los órganos fosforados y las ivermectinas inyectables, ¿sí? Ya mencionamos que las ivermectinas de todos modos no las damos en ninguna categoría de modo inyectable, suelen producir abscesos y no se dan en caballos las ivermectinas intramuscular. Los órganos fosforados en yeguas gestantes los evito durante toda la gestación. Y lo que sí tengo que tener especial atención es de desparasitar a las yeguas una semana antes del parto o 24 horas posteriores al parto, teniendo en cuenta la carga de estrongiloides westeri, que en general quedan en hipobiosis, enquistados, y por mecanismos hormonales se despiertan de esa hipobiosis y migran hacia la ubre de la yegua en la semana anterior al parto. Unos 15 días antes ya empiezan a migrar, la última semana migran la mayor proporción de larvas y allí se quedan acantonadas en la ubre esperando hasta la lactancia, y ahí es donde infectan al potrillo. A veces la semana previa al parto
es un poco impredecible, entonces sabemos que 24 horas después también podemos desparasitarlas y estar bajando esa carga de Strongyloides westeri en la leche para poder alimentar a nuestro potrillo con menos parásitos. Bueno, también es importante tener en cuenta la desparasitación de los potrillos al pie. Hay mucha bibliografía al respecto que menciona no desparasitar a los potrillos pequeños antes de los 90 días o de los 4 meses de vida. Si bien eso es así, lo ideal sería evitar las desparasitaciones frecuentes en los potrillos, porque los potrillos a esa edad tienen la barrera hematoencefálica inmadura y entonces las dosis tóxicas se lograrían mucho antes que en un animal adulto. En el caso de la cría intensiva, nosotros vamos a empezar a desparasitar antes a los potrillos. Esto porque nosotros necesitamos que esos potrillos que estamos criando demuestren su máximo potencial muy precozmente. Son animales que tal vez a los 2 años, 2 años y medio, con suerte, lo más frecuente 3 años, van a estar ya domados y iniciando las competencias. Entonces, al ser el crecimiento óseo del potrillo en la etapa de crecimiento desde que nace hasta los 6 meses, esto ustedes ya lo vieron en el tema de destetes de la clase de cría intensiva, ustedes saben que a los 6 meses aproximadamente se desteta un potrillo teniendo ya el 50% del peso adulto y el 75% de la altura de un adulto. Entonces, desde que nace hasta los 6 meses, el crecimiento del esqueleto óseo en ese potrillo es exponencial y nosotros no podemos en la cría intensiva darnos el lujo de esperar o de dejar a ese animal creciendo deficientemente por una carga parasitaria elevada. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer desparasitaciones cada 30 o 45 días, a veces incluso se pueden hacer antes, cada 21 días, y vamos a utilizar las mismas drogas que podemos usar cuando la yegua madre está preñada. Todas estas que están acá, moxidectina, ivermectina, benzimidazol, praziquantel y palmoato de pirantel, son drogas seguras. El tema es conocer su dosis y el tema es tratar de cuando uno utiliza formulaciones que ya vienen preparadas, asegurarse de qué es lo que uno les está dando. Un detalle es que los benzimidazoles en los potrillos se utilizan a dosis mayores, son antiparasitarios sumamente seguros, pero se usa mayor dosis que en los adultos. Hay antiparasitarios que no vamos a usar. Los órganos fosforados sí quedan exclusivamente destinados a animales mayores a 4 meses. Antes que esos no los vamos a usar justamente por este tema de que la barrera hematoencefálica es inmadura y los órganos fosforados atraviesan perfectamente y logran las dosis tóxicas mucho antes. Es muy cercana la dosis tóxica a la dosis terapéutica, entonces no los vamos a utilizar. Acá vale tanto para potrillos como para las yeguas preñadas. Los órganos fosforados yo no los voy a usar en ningún tipo de formulación, no los voy a usar para dar oral, pero tampoco los voy a usar como purón. Hay muchos purón antiparasitarios que se usan como antiparasitarios externos que vienen formulados para bovinos que traen en su formulación órganos fosforados. Los órganos fosforados se absorben por piel y logran también las dosis tóxicas. Entonces, si voy a tener que utilizar un purón en una yegua preñada o en un potrillo, voy a usar los que vengan con piretroides. No voy a usar nunca uno que traiga órganos fosforados. Otro tema a tener en cuenta en los potrillos, al igual que en las madres, es el Strongyloides westeris. Ustedes saben que el Strongyloides westeris produce diarreas. En general estas diarreas se dan en el mismo momento concomitante con la diarrea del celo del potro. Hasta acá todavía no está confirmado realmente si esa diarrea que se produce aproximadamente a la semana de vida, 10 días, está relacionada con fenómenos hormonales, con lo más probable sería con la siembra
de flora y fauna en la luz intestinal del potrillo, y también podría estar involucrado el Strongyloides westeri. Entonces, en aras en donde yo tengo alta frecuencia de presentación de diarreas neonatales, lo primero que voy a hacer ante la presencia de una diarrea es tomar una muestra, remitir al laboratorio y tratar de buscar el agente causal. Voy a hacer cultivos, puedo buscar por PCR algún virus y también voy a hacer un copro parasitológico. De confirmarse la presencia de Strongyloides westeris en alta cantidad, entonces voy a empezar a tomar metódicamente como manejo la desparasitación de los potrillos a los 7 días de vida. Entre los 7 y los 14 hago la primera desparasitación, que después la voy a repetir a los 21 días de vida del animal. A los 21 días de la desparasitación anterior sería. Esto lo tengo que hacer también teniendo en cuenta las yeguas que van a parir. A la yegua madre la desparasito una semana antes o 24 horas después del parto y después sigo con estos manejos con los potrillos. Siempre que yo tenga una alta frecuencia de diarreas del celo del potro, voy a sospechar también de Strongyloides westeri. Entonces lo voy a tener presente en las desparasitaciones. Por último, un detalle también que les quería mencionar sin entrar en las descripciones de los parásitos es el Parascaris equorum. El Parascaris equorum últimamente tiene alta resistencia a muchos antiparasitarios, sobre todo a las ivermectinas. Entonces uno cree haber desparasitado sus potrillos y en realidad sigue teniendo carga de Parascaris equorum. Para esto lo que voy a hacer cuando yo sospecho por el estado clínico de mis animales que tengo parásitos habitando en la luz intestinal es hacer copros parasitológicos y confirmar que después de la desparasitación siguen existiendo los parásitos adultos y eliminando huevos. En este caso, en la cría intensiva, es muy frecuente ver en potrillos cerca del destete o recién destetados, sobre todo después del estrés del destete, suele manifestarse las epifisitis en las epífisis de los huesos largos, epífisis distales, se suelen ver estas inflamaciones que se ven en la foto, y nosotros podemos inferir que ese animal, en el caso de que aparezca en varios animales, de que sea bilateral, en el caso de que no se asocie a golpes o a problemas de aplomos, yo puedo sospechar una alta carga de Parascaris equorum. Que ustedes recuerdan que el Parascaris en la luz intestinal se alimenta y absorbe una mayor cantidad de calcio, no dejándolo disponible para la absorción por parte del potrillo. Entonces, al haber un desbalance entre el calcio, el fósforo y estar en un estallido de crecimiento del potrillo, empiezan a manifestarse estas epífisis inflamadas. En ese caso, vamos a tratar de rotar de droga y vamos a usar alguna y vamos a confirmar luego de la desparasitación la eliminación de los Parascaris equorum. El Parascaris también es un parásito que nosotros podemos sospechar cuando hay presencia también después del destete de varios potrillos que tengan tos seca. En el ciclo del Parascaris, ustedes se acuerdan que el parásito migra vía hepática, luego pulmonar y luego es deglutido. Cuando llega el momento en el que es deglutido, o sea que llega hacia la tráquea, empieza por expectoración a ser eliminado y luego deglutido. Esa tos seca en general la podemos asociar a alguna migración larvaria. Si bien hay otros parásitos como el Dictyocaulus o como otros parásitos que hacen migraciones a través del pulmón, el Parascaris es uno de esos que nosotros podemos sospechar y que frecuentemente genera resistencia, entonces no logramos eliminar. Bien, habiendo aclarado esto de los antiparasitarios en las yeguas gestantes y en los potrillos, ahora vamos a tratar de hablar del manejo sanitario que nosotros tenemos que hacer para lograr controlar todas aquellas infecciones, sean bacterianas, virales o parasitarias, que perjudiquen en algún momento, en alguna etapa de nuestra cadena productiva. Empezamos con las que impidan dar el servicio. Dentro de estas el exantema coitalequino, que sabemos que es una enfermedad viral causada por un herpes virus tipo 3. Es una enfermedad que produce
vesículas muy pruriginosas en la vulva de las yeguas y en el pene del padrillo. Estas vesículas, después de erosionarse, producen llagas o ulceraciones que van a ser contaminadas por bacterias que secundariamente generan infecciones, lo cual aumenta todavía más la inflamación y el prurito, con lo cual en el caso de las yeguas van a estar constantemente rascándose la vulva. Para eso lo hacen contra los postes de los alambrados, las tranqueras o todo aquello que encuentran, y a la vez las yeguas que están ciclando, que están en celo, también tienen entre ellas comportamientos en los que demuestran el celo entre ellas y se lamen las vulvas, con lo cual van a estar contagiándose entre ellas constantemente. También es una enfermedad de contagio venéreo, con lo cual una yegua que tiene exantema coital y que es presentada a un padrillo se lo va a contagiar al padrillo. Y acá está el mayor problema en nuestra producción. Una yegua con exantema coital probablemente no tenga ningún problema para recibir el servicio. Si bien tenemos ciertas teorías entre los que trabajamos con caballos de que pudiera llegar a retardar la ovulación en una yegua, no es algo que esté comprobado y no altera en absoluto un ciclo. Tampoco impide que la yegua quede preñada. El problema es justamente con el padrillo. El padrillo, una vez que presenta la infección y que el pene se lesiona, empieza a no querer dar servicios dado que le duele. El momento del servicio genera dolor y como es un reflejo condicionado, a la larga termina no queriendo dar servicios. Ese padrillo, obviamente que una vez que está contagiado, contagia a cada yegua que vaya a servir, la infección empieza a diseminarse, entonces tenemos que terminar dejando en reposo nuestro padrillo, lo cual en una temporada reproductiva en la cual un padrillo por día está recibiendo 2-3 servicios con cada yegua que viene, hace que nuestro padrillo quede fuera de circuito por un tiempo y eso retrasa muchísimo nuestra temporada reproductiva. A su vez, estas vesículas, úlceras, pústulas se infectan y pueden hacer que queden lesiones permanentes. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer un tratamiento que en general tiene que ver con una limpieza adecuada, un debridamiento de todas las costras superficiales. Vamos a poner antisépticos, se pueden usar iodopovidona, suele usarse el azul de metileno. Vienen algunos productos formulados específicamente para eso, y también se puede llegar a usar pomadas con antivirales como el aciclovir. No es lo más frecuente que usemos esas pomadas, sí en el caso de los padrillos, no tanto en las yeguas, pero lo más importante es evitar el contacto entre animales. Entonces, si una yegua presenta exantema coital, no va a poder recibir servicio. Si el padrillo presentara, no va a poder servir ninguna yegua hasta que el proceso esté realmente terminado. Al ser una enfermedad viral, en general a los 15 días se autolimita. El problema es que al estar recontaminado por bacterias secundarias, esto demora un poco más. A las yeguas madres suele quedarles alguna especie de cicatriz después de haber sufrido estas vesículas. Son pequeñas manchitas blancas que se ven, unos puntillados blancos en las vulvas. Es muy frecuente porque es una enfermedad muy frecuente en temporada reproductiva, sobre todo en temporadas más bien secas, no tan lluviosas. Y la verdad es que aparte de que quedan feas, hacen que cuando uno envíe una yegua a servir hacia otro establecimiento sea un factor de sospecha de que pueda tener la enfermedad y pueden no servirla. Entonces, una vez que la enfermedad está instaurada en la vulva, hay que lograr eliminar todas las pústulas y pápulas y lograr que quede la superficie de la piel lo más lisa posible, aunque va a quedar la cicatriz blanca. Otra de las enfermedades que impiden dar servicio es la piroplasmosis equina,
que, como sabemos, es un nemoparásito que se transmite por un vector, que es la garrapata, la cual necesita cohabitar en el mismo ambiente en el que esté el caballo. Suele darse más en climas cálidos. Y si bien por sus características, por su fisiopatología o por sus signos clínicos no impide que un animal con piroplasmosis pueda recibir un servicio, una yegua con piroplasmosis podría recibir un servicio y un padrillo sin signos clínicos también podría darlo, es una enfermedad que está reglamentada en los establecimientos importantes o en los centros de montas. Por reglamentación no puede dar servicio un padrillo a una yegua positiva. Para eso entonces hacemos diagnósticos serológicos previos a los servicios y solamente pueden recibir servicio los animales negativos. Esto tiene mucha importancia en los establecimientos porque el SENASA emite un certificado de establecimientos libres de piroplasmosis, lo cual facilita mucho los trámites para exportación de animales. Si bien por los signos no impide el servicio, sí lo impide la reglamentación. En este caso hacemos el diagnóstico. Si hubiera un caso positivo, ese caso puede tratarse. Es una enfermedad que tiene tratamiento, que aislando el animal para evitar los contagios y tratándolo puede volver después al circuito productivo ese animal. Lo importante es que en el establecimiento haya suficiente higiene como para que no se presenten los vectores. En el caso de haberlos, se tendría que instaurar un tratamiento antiparasitario dirigido a la garrapata. Y obviamente evitar el contacto entre yeguas y padrillos haría que evitemos que el padrillo funcione como portador de un establecimiento. Una vez más, repetimos, lo importante es la comercialización de animales, sobre todo en los establecimientos de alta performance. Esos animales suelen ser vendidos al exterior y es ahí donde más nos interesa el tema. Bien, a partir de acá vamos a hablar de aquellas enfermedades que afecten los índices de preñez, que afecten la permanencia de la gestación o que puedan dar neonatos débiles y que por eso afecten la sobrevida neonatal. En este caso, la de mayor prevalencia es la rinoneumonitis equina. En la Argentina y prácticamente en todo el mundo es una enfermedad endémica que se presenta en todo establecimiento en donde haya caballos en cantidad. La produce obviamente un herpes virus equino, tanto el 1 como el 4, si bien el 1 es el que con mayor frecuencia da abortos, el 4 también logra aislarse de abortos. El 1 también produce enfermedad respiratoria y enfermedad, una mieloencefalopatía herpética. Lo cierto es que una vez que el virus está presente en el lugar, suelen haber animales que funcionan como portadores, dado que el virus se acantona en los ganglios trigéminos y también en las células linforreticulares. Entonces, una vez cada tanto, por estrés, esos animales que son portadores empiezan a presentar síntomas o, aunque no presenten síntomas, empiezan a eliminar el virus al exterior. Es allí en donde empiezan a darse los abortos, que pueden darse abortos de algunos animales o de muchos animales a la vez. En general son abortos que se dan en el último tercio de la gestación, abortos que se suelen llamar abortos limpios, no tienen demasiada autólisis, se dan en general por desprendimiento prematuro de la placenta, entonces el feto muere por hipoxia y esta placenta suele salir entera en el momento del aborto porque no se rompe, sino que está desprendida y sale envolviendo a todo el feto. Para esto tenemos una vacuna preventiva que es importantísima y es la que más usamos en los aras de cría intensiva, es la que nunca nos vamos a olvidar de dar. Es una vacuna que se da en 3 dosis durante la gestación.
lo más frecuente es darla sexto, octavo y 10º mes de gestación de la yegua, pero en algunos establecimientos en donde se presentan abortos todas las temporadas suele adelantarse un poco como para tener una buena concentración de anticuerpos antes en las yeguas. Puede darse quinto, séptimo, noveno mes y eso se maneja en función de cada establecimiento. En el caso de presentarse un aborto, lo importante es agarrar a la yegua que abortó y aislarla inmediatamente. Si es posible, no mover esos animales para no diseminar más el virus, porque se puede contagiar no solo por aerosoles y por vía respiratoria, sino también por contacto con los fomites, con los abortos, las membranas fetales y entre yeguas mismas. Una yegua que va y olfatea la vulva de otra yegua que acaba de abortar también se va a estar contagiando. Entonces, aíslo inmediatamente al animal, que va a poder volver al circuito reproductivo después de 30 días y me aseguro de tener vacunados todos los lotes en ese caso. Ante el primer aborto, yo empiezo a asegurarme la vacunación de todos los lotes mientras estoy esperando el resultado, porque de ese aborto, si es que fuese posible y lo encuentro en el campo, deberíamos enviarlo para que pudieran por PCR confirmar la presencia del virus. En el caso de que una yegua con rinoneumonitis no abortara, lo más frecuente es que tuviera un parto en el que ese potrillo que nace es un potrillo débil, un potrillo que le va a costar la adaptación en esas primeras horas y lo más frecuente es que termine muriendo. Con lo cual, dentro de nuestros índices productivos es muy importante, porque nosotros invertimos un costo hasta aquí para preñar a nuestra yegua, invertimos un costo en mantener esa yegua gestante y luego vamos a tener un potrillo que no sobrevive. Con lo cual, la rinoneumonitis es la primera enfermedad que vamos a tener presente en nuestro plan sanitario en las madres gestantes en una cría intensiva. Otra de las enfermedades virales que afectan también la fertilidad, la gestación y la sobrevida neonatal es la arteritis viral equina. Este es un virus, un arterivirus, que como sabemos es altamente contagioso, se transmite vía respiratoria, se transmite por contacto directo, con fomites, con abortos, con membranas fetales de abortos, y también tiene transmisión venérea. En la Argentina, por suerte, en pocas oportunidades se han presentado casos. En los casos en los que se presentó, se pudo asociar la presentación de los casos con servicios o inseminaciones que se habían realizado antes en yeguas con semen traídos del exterior, de donde después se logró demostrar la presencia del virus, pero es un virus que se acantona en las glándulas accesorias sexuales de los padrillos, que funcionan como portadores, y todo animal que contacte, que reciba servicio, toda yegua que reciba servicio con ese padrillo va a resultar contagiado de la enfermedad. En el caso de presentarse, lo más frecuente es que dé brotes al estilo respiratorio similares a la influenza, y en las yeguas preñadas suele dar abortos que suelen ser muy dispares de edad, porque da abortos entre el 3.º y el 10.º mes de gestación, pero lo suele dar entre 50 y 60% de animales que hayan presentado signos. Lo cierto es que pueden presentarse el aborto inclusive 2 meses después de haber presentado los signos de la enfermedad. En el caso de que una yegua no abortara o se contagiara hacia el final de la gestación, podría tener un parto y de allí resultar un potrillo que va a tener una neumonía intersticial o una enteritis que van a ser fatales. En el caso del aborto, ese aborto se produce por hipoxia. Sabemos que este virus tiene una predilección por afectar el endotelio vascular, allí produce inflamación, se producen hemorragias y edemas perivasculares, y toda esta misma lesión la va a estar produciendo en las paredes del útero, en el miometrio, y por la compresión de los vasos, este feto va a dejar de recibir el aporte de oxígeno, con la consecuente muerte y luego la expulsión. Esos abortos que son expulsados son altamente contagiosos,
con lo cual es importantísimo, en caso de presentarse un aborto, automáticamente aislar al animal que haya abortado, y también intentar evitar que el resto de las yeguas del mismo lote contacten con los fomites, con las membranas fetales, con los loquios. Al no presentarse tantos casos en la Argentina, lo que hacemos es intentar mantenerla limitada a la enfermedad, y para eso nos aseguramos antes de empezar la temporada reproductiva que nuestros padrillos son serológicamente negativos. El análisis que se hace es una seroneutralización en suero de padrillos, y los padrillos deberían dar negativos para ingresar a la temporada de servicios. Lo que sucede es que en otros países la arteritis viral es una enfermedad de vacunación obligatoria, y hay muchos padrillos que suelen hacer doble temporada de servicio, sirven acá y sirven en el otro hemisferio, y vienen únicamente para la temporada reproductiva. Esos padrillos que llegan del exterior deberían permanecer en lazareto en cuarentena durante 3 semanas. Durante esas 3 semanas lo que se hace es controlar los signos clínicos, la temperatura, y en el día de ingreso a la cuarentena, en el día 1, se toman muestras de ese padrillo serológicas, haciendo seroneutralización, y luego el día 14 vuelve a tomarse otra muestra para ver si hubo seroconversión, para ver si en el caso de presentarse anticuerpos, si esos anticuerpos estaban aumentando, disminuyendo o si se mantuvieron iguales. En el caso de que un padrillo diera positivos a los anticuerpos, esto indica contacto con la enfermedad o un registro de vacunación previa. A veces uno puede verificarlo y saber si el animal viene de un país en donde haya recibido una vacuna, y otras veces no. En caso de que un padrillo dé positivo, lo que hay que hacer es intentar aislar en el semen el virus o hacer PCR, pero por protocolo lo que hacemos es llevarlo directamente a prueba biológica. Eso significa que mientras esté en permanencia en el lazareto, se van a buscar 2 yeguas que sean serológicamente negativas a arteritis viral, se va a dar servicio a esas 2 yeguas, se va a dejar pasar 28 días, y luego de eso se vuelven a tomar muestras de suero para ver si existe seroconversión, si aparecen anticuerpos y si están en aumento. En el caso de que esas yeguas den negativas, el padrillo puede ingresar a la temporada reproductiva y se dan como vacunales o como contacto previo la presencia de los anticuerpos en su suero. En el caso de que alguna de las yeguas tenga anticuerpos luego de la prueba biológica, ese padrillo se descarta para los servicios. Otras de las enfermedades que afectan la fertilidad, la gestación y la sobrevida neonatal son la salmonelosis y la streptococosis. La salmonelosis, si bien suele presentarse de forma entérica, existen especies muy adaptadas a los equinos, la Salmonella aortus equi, que produce abortos. Estos abortos en general se producen más temprano comparados con la rinoneumonitis, y también son abortos que tienen una gran autólisis. En general son fetos que pueden desarmarse, que tienen un olor fétido importante, coloración amarronada, y suele ser mucho más precoz durante la gestación, con lo cual en esos casos nosotros sospechamos de salmonelosis. En los casos de presentarse un aborto, del cual nosotros vamos a tomar muestras y vamos a remitir al laboratorio, y se pueda aislar una salmonela, a partir de ahí y en todas las generaciones sucesivas, nosotros en ese establecimiento vamos a empezar a vacunar contra salmonela durante la gestación. Si no hay casos en el establecimiento, no se vacuna, no se siembra de salmonelas, facilitando la resistencia de esa bacteria. Entonces lo vamos a hacer únicamente luego de que se haya presentado algún caso. En el caso de tener que vacunar, lo vamos a hacer en el 5º, 7º y 9º mes de gestación. El Streptococcus, que produce abortos, sabemos que el Streptococcus se acantona en la fosa del clítoris y en general suele producir abortos, principalmente de vía ascendente, muy temprano en la gestación. Este Streptococcus se puede vacunar, una vacuna
que se da en el segundo, cuarto y sexto mes de gestación. Pero también puede venir la vacuna asociada a Salmonella, una vacuna comercial que viene asociada, y entonces en ese caso estaríamos vacunando las dos enfermedades. Si en mi establecimiento yo no tengo presencia de Salmonella, puedo únicamente vacunar estreptococos, que sería con vacunas comerciales de estreptococo o con una autovacuna que pudiéramos lograr de algún aislamiento que hiciéramos de un feto abortado. Bien, en el caso de la leptospirosis, que es otra de las infecciones que afectan la fertilidad, la gestación y la sobrevida neonatal, esta es una bacteria que se transmite por orina de animales infectados que estén sintomáticos, asintomáticos o portadores. En general, los roedores, los pequeños mamíferos incluso, funcionan como transmisores de la enfermedad. Para ello la orina tiene que tomar contacto directo, o sea con la piel o con las mucosas de los animales, y una vez que la bacteria ingresa y produce la septicemia, tiene predilección por determinados órganos. El más comúnmente afectado es el riñón, pero también el hígado, en el caso de los equinos los ojos, y los fetos y las membranas fetales en caso de yeguas gestantes. En el ámbito que nosotros criamos caballos, en la cría intensiva, nosotros acopiamos muchos granos y forrajes, con lo cual es un medio ideal para la sobrevida de estos roedores que orinan y contaminan sobre todo los forrajes y el agua de bebida. En el agua de bebida la bacteria puede permanecer incluso hasta 90 días viva, con lo cual en caso de presentarse un animal con signos compatibles de enfermedad, nosotros lo primero que vamos a apuntar es a intentar una limpieza y una desratización del establecimiento. No existe una vacuna que funcione contra la leptospirosis como así existe en otras especies, entonces nosotros vamos a intentar desratizar para disminuir los contagios y en el caso de presentarse un animal positivo, inmediatamente aislarlo y empezar un tratamiento. Ese animal positivo hay que aislarlo por lo menos por 16 semanas, que va a seguir eliminando la bacteria, y nosotros vamos a detectar esos casos positivos en el caso de las yeguas gestantes por la presentación de algún aborto que se tiene que dar entre el sexto y el noveno mes de gestación. Ese aborto, si yo lo encuentro, tengo que lograr remitir al laboratorio muestras de allí para poder aislar la bacteria. Se pueden hacer cultivos para aislar, PCRs, inmunofluorescencias, cual sea la técnica que se utilice. Si nosotros confirmamos que la yegua es positiva a leptospirosis, tenemos que inmediatamente sacarla del lote para evitar que siga contagiando al resto de sus compañeras. En el caso de que no estemos hablando de yeguas gestantes, también tenemos que prestar atención al resto de los animales, porque se puede presentar en otras categorías, pero de todos modos estar contaminando el campo, el agua de bebida o los forrajes, a los que después yo voy a ir a llevar a mis yeguas gestantes a convivir. Entonces, ante la sola sospecha de un animal positivo de cualquier categoría, lo que voy a hacer es tomar muestra de suero, enviarla al laboratorio y buscar la presencia de anticuerpos contra leptospira. En el caso de haber anticuerpos, eso no significa necesariamente enfermedad, significa contacto previo con la bacteria. Lo que vamos a hacer entonces es buscar seroconversión pasados 15 días. En el caso de aumentar los anticuerpos, damos por enfermedad a ese animal, y en el caso de disminuir, lo damos por contacto previo, pero de todos modos lo mantenemos aislado porque va a seguir eliminando bacterias. Sobre todo hay que tener especial atención porque es una zoonosis. Entonces, en el caso en el que un aborto de una yegua aparece en el campo, yo siempre voy a estar usando guantes pensando en que pudiera estar teniendo contacto con esas membranas fetales contaminadas por leptospirosis, que en contacto por la piel o las mucosas podría llegar a infectarme a mí también. Otra de las enfermedades que
intervienen también en nuestro eslabón productivo en la parte de fertilidad, gestación y sobrevida es la influenza, que si bien este virus no afecta directamente a la gestación, sí puede ir en desmedro de la misma si produce un cuadro febril, sobre todo si estamos en los primeros días de gestación, en donde se produce una liberación de prostaglandinas y la reabsorción de ese embrión o de esa vesícula embrionaria también. O también puede producir un cuadro febril lo suficientemente importante como para producir abortos. La vacunación, si bien es obligatoria para el traslado de animales, dentro de los establecimientos de cría no es obligación mantener vacunados a los animales con 4 dosis anuales. Si bien no es obligatoria, es importante que tengamos un título de anticuerpo elevado, porque es una enfermedad que una vez que se instala en el establecimiento se disemina muy rápido, y si nosotros no tenemos anticuerpos en nuestra manada, entonces se van a enfermar mucha cantidad de animales. Es conveniente dar la vacuna antes del otoño, en el inicio del otoño, que es cuando más se presentan las enfermedades respiratorias. Es importante también dar la vacuna preparto, porque una madre febril probablemente no pueda darle una buena sobrevida a un potrillo recién nacido. Incluso lo va a enfermar también a ese potrillo, y ese potrillo no va a tener defensas para poder responder ante esa infección. Y preservicio la damos porque esa yegua que va a ir a estar en contacto con el padrillo, sea un padrillo interno o sea un padrillo que esté en otro aras, va a ser una fuente de infección para ese padrillo. Si el padrillo está en otro establecimiento, yo voy a tener que trasladar a la yegua madre, con lo cual, al tener que trasladarla, estoy obligada a dar la vacuna para poder transitar. En el caso de que el servicio sea dentro del aras, esa yegua de todos modos va a estar en contacto con el padrillo. Entonces me conviene salvaguardar a ese padrillo, que es mi capital mayor en el establecimiento, y vacunar antes a las yeguas. Por último, toda enfermedad que produzca un cuadro febril en algún momento de su evolución puede producir un aborto o un problema en la sobrevida de mi potrillo. La adenitis es uno de estos ejemplos. Tampoco afecta directamente a la gestación, pero sí produce un cuadro febril lo suficientemente grave como para que la yegua pueda reabsorber un embrión temprano o pueda abortar o malparir un feto tardío. Lo ideal en el caso de la adenitis es hacer una autovacuna. En cuanto se presente el primer caso, uno toma muestras de ese ganglio que tiene pus y lo lleva a cultivo para generar una autovacuna. Esa autovacuna se da una vez al año en todo el establecimiento, en general en febrero, para poder anticiparnos al otoño, que es el momento en el que más se va a presentar la enfermedad. Es necesario que los animales que están enfermos sean aislados de la manada porque se transmite muy fácil. Entonces es necesario dejarlos en otro lugar apartados y dejar de diseminar la infección por todo el campo. La anemia infecciosa equina, como toda enfermedad febril, que tiene un curso febril en algún momento de su evolución, cuando se presenta con signos puede dar un aborto o una reabsorción. Si bien hay casos en donde no se presentan signos, es una enfermedad que va consumiendo tanto a los animales que a la larga produce que esas yeguas no puedan ser yeguas que gesten. Lo sugerido por el SENASA es al menos hacer un test diagnóstico anual a todos los animales que convivan en el establecimiento. Al no estar trasladando esos animales, yo no tengo obligación de hacer el test de Coggins cada 2 meses, como sí sucede cuando yo estoy trasladándolos constantemente. Pero por lo menos sería ideal hacerlo una vez al año, sobre todo en esos animales que no se mueven de ahí, como los padrillos. Entonces, si es posible, lo hago cada 180 días, pero al menos una vez al año. Por último, el tétanos, que es una enfermedad que tiene alta incidencia
en los equinos, no así en otras especies. Es una enfermedad que yo voy a estar vacunando en todas las yeguas madres 15 días antes del parto para evitar un tétanos posparto, con lo cual me aseguro un título de anticuerpos elevado en las madres, pero tengo que recordar a todas las categorías revacunar anualmente. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de las enfermedades que afectan la sobrevida neonatal. Las más importantes, hay un montón, pero las más importantes que nosotros podemos tratar de evitar con nuestras medidas de manejo son las diarreas neonatales. Es importante que se acuerden que la inmunidad de la madre no va a ser transmitida hacia el potrillo vía transplacentaria por el estilo de placenta que tienen las yeguas. Entonces nosotros nos podemos valer de la inmunidad, de la transmisión de inmunidad pasiva. Esto es, a la yegua madre yo la vacuno, logro un título alto de anticuerpos contra determinada enfermedad, que cuando el potrillo nazca y mame el calostro va a poder absorber y va a poder estar inmunizado de forma pasiva contra esa enfermedad. En el caso de las diarreas neonatales, las que mayormente han sido aisladas en casos de brotes de diarrea en los aras son el rotavirus y la Escherichia coli, que suelen darse juntas. El rotavirus es la puerta de entrada para la Escherichia coli, y estas vacunas se dan juntas a la yegua preñada a los 60 y a los 30 días prepartos. Tiene un alto impacto en la producción porque nosotros invertimos un montón de dinero para llegar hasta este momento en el que el potrillo va a nacer. Y en esa primera semana de vida el potrillo es muy vulnerable a todas las infecciones y es muy difícil ayudarlo a sobrevivir en el momento en el que se presenta la enfermedad. Entonces, antes de invertir tanto dinero en intentar salvarle la vida, lo vamos a invertir en intentar evitar que la enfermedad lo afecte. Dentro de las enfermedades que afectan el desarrollo del potrillo, vamos a hablar de enfermedades que afectan a los potrillos después de superar la etapa neonatal. En ese caso, la rhodococosis es una enfermedad que afecta crónicamente a potrillos de mayor edad. Es una enfermedad tipo respiratoria que también puede causar diarreas, una enfermedad granulomatosa que si ustedes ven en esta imagen se pueden dar cuenta que un pulmón afectado de este modo, seguramente, aunque pudiera llegar a recuperarse un potrillo con Rhodococcus, podría no rendir del mismo modo que un potrillo que se haya criado de manera sana. Entonces, en este caso también nos vamos a valer de la inmunidad pasiva, vamos a vacunar a la yegua madre preñada 45 días y 30 días preparto, para que transfiera esos anticuerpos a través del calostro al potrillo. Si bien no está, está demostrado que la vacuna no evita la enfermedad del potrillo, pero sí disminuye los índices de mortandad en el caso de presentarse un brote de enfermedad. Se han hecho intentos de vacunas, incluso inhalatorias, que tampoco han dado resultado para evitar la enfermedad, pero por lo menos se logran disminuir la severidad de los signos. Tiene alto impacto en producción, sobre todo porque una vez que la bacteria ingresa en el establecimiento ya permanece, vive en la tierra y suele quedar en el establecimiento de por vida. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar la mayor pérdida de animales, no solo porque mueran, sino también porque el tratamiento es algo engorroso. Es un tratamiento que dura bastante, que lleva muchos controles ecográficos y que en general suele dar mucha temperatura y los animales realmente suelen poner en riesgo su vida. Otras de las enfermedades que afectan el desarrollo de los potrillos, enfermedades respiratorias también, son la rinoneumonitis y la influenza. En este caso, la rinoneumonitis afecta a los potrillos y nosotros lo que vamos a hacer es vacunarlos predestetes. Esto es decir, vamos a dar 2 dosis con un mes y medio de distancias entre cada dosis para prevenir la infección por rinoneumonitis al momento del destete. Recuerdan ustedes que al destete
se produce un estrés muy grande en los potrillos, con lo cual quedan propensos a infectarse de todos los virus respiratorios. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es encerrarlos y vacunarlos antes del destete. Luego de eso se puede revacunar 2 veces al año, pero lo imprescindible es no olvidarnos dar inmunidad a estos animales a los que vamos a destetar. Con el virus de la influenza pasa algo similar. Nosotros vamos a hacer una vacunación predestete con 2 dosis, con la misma distancia, lo cual podemos hacer el mismo día. Podemos encerrar, vacunar rino, influenza, teniendo en cuenta nada más no darle en el mismo lugar la inyección. En general ponemos un lado para inyectar rinoneumonitis y el otro lado para influenza. Y influenza vamos a revacunarla 4 veces al año. En este caso las revacunaciones no son obligatorias, ni en la influenza ni en la rinoneumonitis, pero depende de cada establecimiento y de cada animal y del costo de los animales que nosotros elijamos hacerlo o no. Otra enfermedad respiratoria que afecta predominantemente a los potrillos, sobre todo potrillos recién destetados, sobre todo por la época del año. Uno va a estar destetando aproximadamente entre diciembre y marzo, y es el momento en el que se avecina el otoño, y entonces empiezan a enfermar todos los potrillos. Es una enfermedad que se contagia mucho, y entonces lo que vamos a hacer es hacer una vacunación predestete también, con doble dosis, con el mismo tiempo de distancia, 4 a 6 semanas entre cada dosis, y después la vamos a revacunar a esta enfermedad una vez al año. En general, esa revacunación anual se hace en febrero, anticipándonos al otoño, y en general es ideal tener nuestra propia autovacuna, aunque se puede dar la vacuna comercial, que es la que más se usa en los potrillos al pie de la madre. Por último, y como para que tengan un parámetro, si bien cada establecimiento es diferente y cada uno sabe con qué enfermedades conviven o no los animales que estamos tratando, este es un estimativo de un plan sanitario que pueden seguir con cada animal de un establecimiento. En este caso, padrillo o potrillo mayor al año, o cualquier animal que resida y que no se traslade. Lo que tiene de importante en el caso de los padrillos es que nosotros vamos a tratar de evitar todo tipo de enfermedad y no vamos a escatimar en costos. El resto de los animales, hay animales que permanecen en los establecimientos, como las yeguas nodrizas, las yeguas amas o yeguas viejas que ya no están en el circuito reproductivo y que de todos modos conviven en el establecimiento, en donde uno tal vez no presta atención a todas las enfermedades, porque uno considera que se genera una inmunidad en manada de algunas enfermedades, como por ejemplo la rinoneumonitis o la influenza, y no se vacunan a todos los animales. En el caso de los padrillos sí, pero esto sería un protocolo a seguir anual para todo animal que conviva en un establecimiento y que no esté siendo trasladado. En el caso de las desparasitaciones, obviamente las desparasitaciones son estratégicas, teniendo en cuenta todo lo que hablamos. Básicamente se van a utilizar drogas tendientes a eliminar sobre todo pequeños estróngilos y grandes estróngilos hacia la primavera, y en el invierno o antes del inicio del otoño y del invierno se va a tratar de pensar en el gasterófilos. En el caso de los padrillos, siempre los vamos a tener vacunados contra influenza con 4 dosis. Piensen que los padrillos no solo son el mayor capital genético que nosotros tenemos, sino que también son los animales que van a estar en contacto con yeguas externas que van a venir a servirse. Entonces nosotros vamos a protegerlo contra todas las enfermedades que pudieran contagiarse. Lo mismo pasa con la rinoneumonitis, que si bien es una enfermedad que tal vez a un animal adulto no debería causarle tantos problemas clínicos, sí lo vamos a mantener vacunado al padrillo con doble dosis anual, la primera antes del invierno y la segunda empezando la temporada, que es cuando más contacto va a tener con animales externos. Adenitis podemos vacunar en febrero, ideal con una autovacuna antes del invierno, y el tétanos, en el caso del padrillo, vamos a tratar de darlos cuando inicia la temporada de servicios, un poco antes, para que tenga anticuerpos, pensando que el padrillo pudiera llegar a lastimarse.
el caso de yeguas preñadas, la desparasitación también va a ser una desparasitación estratégica, teniendo en cuenta lo mismo, la disposición de pasturas, el clima. En el caso de influenza en las yeguas preñadas, lo ideal es darla 4 veces al año. Si no se puede por cuestiones económicas, no es imprescindible, pero sí sería bueno darla antes del parto para que le transfiera la inmunidad al potrillo, y sí sería bueno o imprescindible darla en realidad si es que va a salir a servicio. Lo que sí es importantísimo no olvidarnos es dar rinoneumonitis. En el caso de las yeguas preñadas, 6º, 8º y 10º mes de gestación. El tétanos lo damos 15 días preparto para evitar un tétanos posparto. Adenitis, como todos los animales del establecimiento, se va a dar en febrero. En las yeguas preñadas, lo que también vamos a dar 45 a 30 días prepartos es la vacuna contra Rhodococcus, y en el caso de rotavirus y Escherichia coli la vamos a dar 60 y 30 días prepartos para preparar la inmunidad pasiva al potrillo. Un potrillo hasta el año de vida vamos a hacer una desparasitación cada 30 a 45 días. Influenza, rinoneumonitis las vamos a dar predestete, 2 dosis separadas por 4 semanas a cada uno. Adenitis vamos a dar también 2 dosis predestetes, tratando de que coincida con la finalización del verano y el inicio del otoño. Tétanos se puede dar predestete, previendo la cantidad de accidentes que se presentan después del destete en los animales jóvenes, y una revacunación anual, obviamente.